pero también hay un problema y un enfrentamiento político. Estas dos personas que estamos viendo, Cristina Kirchner, la presidenta de la Nación, y Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño, son los únicos que pueden solucionar este conflicto, más allá del reclamo salarial. Por eso nos vamos a ocupar del tema del día, del paro que está afectando a casi 1 millón de personas que, sobre todo los que vienen del conurbano a trabajar, tienen que usar colectivos, trenes, subtes, en algunos casos pueden perder el presentismo. Y estamos con María José Lubertino, que es legisladora del Frente para la Victoria, Alejandro García, legislador porteño del PRO, y Claudio de la Carbonara, que es delegado del subte. Claudio, ¿hasta cuándo van a seguir con el paro? Bueno, yo estaba mirando la foto que está acá, faltaría en la silla del medio sentar a Aldo Roggio y habría que preguntarle a ellos hasta cuándo. Digo, nosotros en principio tenemos un reclamo de apertura de paritarias que es hacia la empresa, nuestra empleadora, que hace 7 meses que no nos da respuesta. Estamos esperando que haga lo que tiene que hacer, que se haga cargo de dar esa respuesta a los trabajadores. No nos extraña que no lo haga, es una empresa que no solo se ha caracterizado por no dar nunca las respuestas en tiempo y forma a sus empleados, sino que no ha dado nunca respuesta a los millones de trabajadores que utilizamos el transporte subterráneo, no ha hecho la inversión, no ha hecho el mantenimiento, y el subte hoy es lo que es una bomba de tiempo. En ese lugar trabajamos nosotros, en esos trenes, en esas vías, en esas estaciones, nos movilizamos los trabajadores cuando vamos o volvemos a nuestros trabajos. Entonces, acá hay una responsabilidad compartida, obviamente la principal es de la empresa Metrovías, pero también los dos gobiernos que están dirimiendo una pelea que tiene que ver con el 2015 y no tratan o no intentan o no les importa darle solución a los problemas actuales de esos millones de trabajadores que nos incluyen. O sea, nosotros estamos de rehenes de los dos gobiernos y de la empresa Metrovías. Ustedes además tienen un conflicto aparte con la UTA, que es el gremio que tiene personería jurídica y es el que está autorizado para firmar las paritarias, los aumentos. Conflicto no hay porque la dirección de la UTA, o sea, la dirección burocrática de la UTA no representa a los trabajadores del subte. La inmensa mayoría de los trabajadores está representada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, o sea, la legítima representación está en esta asociación. Obviamente todavía resta el problema de la personería gremial, que por un capricho del Ministerio de Trabajo todavía sigue estando en esa dirección burocrática de la UTA, insisto, que no representa los intereses de los trabajadores. Alejandro García, ¿por qué Macri no quiere poner plata para el aumento de los trabajadores de subte? A ver, yo quisiera, si me permitís, un segundo nada más para diferenciar claramente las dos cuestiones. Claramente, como lo señalabas vos y como lo señalaba de la Carbonara, hay un tema estrictamente gremial. Un tema de un obvio reclamo, inflación mediante, que hacen los trabajadores. Y que entiendo, al margen de la discusión, es como un reclamo legítimo. 25%, 20% de inflación ameritan ese reclamo. Ahora, frente a ese reclamo, frente a lo que están padeciendo todos los usuarios de subterráneos, vamos para el 6º día que no funciona el sistema. La pregunta es, en el marco de un acuerdo paritario, es ¿dónde está el ministro de Trabajo de la Nación? El mismo ministro de Trabajo de la Nación que ya en mayo llamó a la conciliación. ¿Dónde está el mismo ministro de Trabajo o el ministro del Interior y ahora de Transporte que cuando hubo otros conflictos recurrieron a lo que tenían como herramienta jurídica para resolver? ¿Cómo puede ser que el ministro de Trabajo de la Nación, en un esquema de absoluta locura y de caos en la ciudad de Buenos Aires, se borre, diga, acá no pasa nada, esto no es competencia mía? Sin embargo, cuando fue el paro de Moyano, recuerdo cuando fue el paro de Moyano, en 24 horas declaró la conciliación obligatoria. No solo eso, movilizaron la gendarmería. Y te recuerdo que los propios gendarmes fueron los que condujeron los camiones de YPF. Por ejemplo, para citarte otro caso, digo, porque si no parece que vivimos en un país donde las leyes y las instituciones no existen. La semana pasada, los técnicos de Aerolíneas anunciaron un paro. En 2 horas, te reitero, en 2 horas declaró la conciliación obligatoria. Recalde levantó el teléfono, Tomada lo atendió y le dijo, quédate tranquilo, yo dicto la conciliación obligatoria. ¿Cómo puede ser con esos ejemplos que en esta situación de absoluto caos que padece todo el mundo, el ministro de Trabajo diga, este no es un tema que me corresponde a mí, el ministro de Interior y reitero de Transporte está borrado, parece Casildo Herrera, yo me borro, este no es un tema mío, y sin embargo los que están sufriendo, te vuelvo a decir, no son solamente los porteños, son los porteños, es la gente del conurbano, la gente que tiene
pone en peligro su fuente de trabajo, el premio por presentismo. Pero Eso- García, para que no se pierda la pregunta que hice, porque Sí. la gente de Metrovía, como dice la Carbonara, tiene una responsabilidad en todo esto, pero dice, no tenemos plata, que pongan plata, la nación o la ciudad. Ustedes no van a poner, A ver, porque si no se pierde la pregunta inicial. no, es que no me quiero evadir de la pregunta, pero lo que yo te recuerdo es que hay un conflicto gremial, y por eso hacía especial hincapié, en la que hay dos partes, una parte empleadora, que es Metrovías, y una parte trabajadora representada por la UTA y por los delegados. En ese marco de acuerdo, yo por eso te hacía hincapié en el tema de las paritarias, y digamos, no es nada nuevo, como todo acuerdo paritario, los delegados hacen su reclamo de aumento salarial, y la empresa, que resulta ser la empleadora, resuelve si está en condiciones de corresponder a esa solicitud. No hay mucho secreto en esto. María José Lubertino, el gobierno toma distancia y dice acá que se arregle la ciudad con Metrovía y con el gremio. Mire, yo presenté, antes de que se iniciara el paro, un amparo que está en el juzgado de la doctora López Vergara, un amparo en protección de los usuarios y usuarias de la ciudad. Porque ya desde el mes de febrero, en el cual Macri empieza con este ronroneo que si bien había firmado el acta de traspaso en enero, ha aumentado un 127% la tarifa, lo cual no solamente generó un descalabro en el bolsillo de los pasajeros, sino también un déficit financiero en la empresa, porque los pasajeros del subte emigraron al colectivo, que agoreramente se planteaba que iba a aumentar y no aumentó. Y después empezó con esto de que no se hacía cargo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se plantea la no reanudación de la paritaria y la reticencia de Metrovías, era casi una crónica anunciada. Nosotros entendimos e interpretamos la muy buena fe de los metrodelegados al decretar un paro un sábado y un domingo, porque eso se entiende claramente que es un paro simbólico, porque no querían perjudicar a la mayoría de los pasajeros. Y trabajamos sábado, domingo para que hubiera una cautelar el día lunes. La jueza, con toda prontitud, dio espacio a una audiencia y se presentó el gobierno de la ciudad como si fuera gobierno de otra provincia, como si fuera de otra jurisdicción, como un testigo mudo en todo lo que fue un proceso de 3 días que dimos por agotado hoy recién hace un rato, de jornadas extendidas de trabajo, tratando de citar a Metrovías, a metrodelegados, a UTA, y de ver cómo componíamos algún escenario que diera pronta solución a reanudar el servicio y a lograr no solamente la reanudación del servicio, sino también otro de los objetivos de la medida cautelar que yo pido es que vuelvan a poner en funcionamiento las 20 formaciones que sacaron del servicio y que afectan a la frecuencia y a la calidad. Pero lo escuchó a García, le echa la culpa al gobierno de no meterse en esto. Mire, ya es tradición en Macri que cuando no le echa la culpa a la nación, se la echa a la provincia o a los que estuvieron antes. Cuando uno asume una responsabilidad de gobierno, no viene a resolverla echando la culpa, sino que viene a poner en orden las cosas. Entonces, en ese sentido yo creo, y yo defiendo la autonomía de la ciudad, y yo defiendo que los subtes y los medios de transporte propios de la ciudad son nuestros, y creo que la ciudad tiene una gran oportunidad de poder planificar el transporte y tiene los recursos para poder hacerlo. Entonces, sí, acá hay una sola aclaración, porque si no parece... porque dijimos que no nos íbamos a interrumpir y yo no te interrumpí. Entonces quiero cerrar el concepto. Yo creo que acá hay, tanto en el subte como en los trenes, una situación que deviene de la estructura que montó el menemismo, que muchos de nosotros resistimos, de privatizaciones, de la cual fueron beneficiarias y son beneficiarias muchas empresas. Un caso es el Grupo Rollo, que siempre gana porque nunca pierde y que habría mucho para discutir de la prestación de sus inversiones, de sus multas, de las cosas que se podrían cuestionar, lo mismo que fue el grupo de Macri a cargo del Correo, pero la situación actual es que se ha transferido el servicio de subtes. Mire, desde por el ahí hay un problema, ¿no? Porque ellos no van a hacer... Desde el año 90, me toca a mí en algún momento, desde ¿no? el año 90, Creo que me toca a la mí ciudad, desde el año 90 la ciudad tenía la responsabilidad de ser la autoridad de aplicación del contrato de concesión.
la ciudad Esbase firmó junto con la Nación la transferencia. Lo único que faltaba acá era la transferencia del control, porque la operación la tiene la empresa privada. A Entonces, ver, para repartir un poco, y ahora le toca, pero para ustedes, ¿los subtes de quién son? Aparte de Metrovía, sí, lo primero ¿de la que hay Nación que, o de Lo primero que hay que decir es que los trabajadores, los usuarios que somos trabajadores, estamos hartos de esta pelea, digo. Sí. Acusaciones cruzadas, responsabilidades compartidas, y la solución no llega, digo. Metrovías es una empresa que se hizo cargo de la concesión en el 94, con un pliego de concesión que nunca respetó. Todo el dinero que pudo llevarse se lo ha llevado. Nada raro, nada diferente al resto de las compañías que están al frente de la explotación de los servicios públicos. No ha habido controles, responsabilidad de los dos gobiernos. Ha habido grandes negocios garantizados por ambos gobiernos. Los controles, insisto, no funcionan. Ha habido denuncias, ha habido accidentes, ha habido muertes. Hemos tenido compañeros muertos por la desidia de la empresa. Ese dinero se fue, no vuelve en inversión, no vuelve en ningún tipo de mantenimiento, no vuelve en respuesta a los reclamos de los trabajadores. O sea, ¿para qué está Metrovías al frente de la concesión? ¿Por qué los dos gobiernos la mantienen? ¿Por qué? Y lo último, digo, esa misma concesionaria que dice que no puede brindar el servicio, que no puede arreglar los trenes, que saca formaciones de circulación, es beneficiada con la concesión del Mitra y del Sarmiento. Y lo primero que hace Macri cuando firma ese acta es aumentar la tarifa, decir que los metrodelegados no existimos y que felicita a la UTA. Te lo digo a vos porque ya te lo dije en otro programa, la UTA no representa a los trabajadores del subte más que por un capricho del Ministerio de Trabajo, porque todavía conserva la personería gremial. No decide sobre los destinos de los trabajadores del subte. Entonces, lo que dijo Macri es una vergüenza, porque Macri planteó que los trabajadores estamos utilizando nuestro conflicto para hacer política. Digo, sí, estamos utilizando para hacer política de clase trabajadora, exigiendo que se solucionen los problemas de la clase trabajadora. Por eso te digo, a vos, a la señora, nosotros somos rehenes de los dos gobiernos y de la empresa. Queremos soluciones, el dinero está, entonces es una mentira lo que se está planteando acá. A ver, si es una aclaración, porque si no ya veo que las explicaciones tenemos que retrotraernos a la década del 90. A ver si ponemos blanco sobre negro, porque si no parece que no queremos reconocer hechos obvios. Contrato de concesión. Reitero, contrato de concesión, no década del 90, contrato de concesión prorrogado con firma del expresidente Néstor Kirchner hasta el 2017. Establece las condiciones de ese contrato, cómo se reparten el tipo de obligaciones que tiene cada uno. Reitero, contrato vigente que tiene dos partes, una concesionaria Metrovías y el gobierno nacional, con firma del expresidente Néstor Kirchner. Digo, para aclararlo, porque si no parece que no se quieren hacer cargo... Bueno, no, pero acá hay un problema, porque ellos están en el medio, pero... A ver, pero yo no te interrumpí y me dijiste que no lo ibas a hacer. Bueno, a ver, hagámonos cargo, porque ¿qué es lo que pasa con ese contrato? Digamos, reitero, está firmado y prorrogado hasta el 2017. A ver, yo te quiero hacer una aclaración respecto a lo que dije. Yo no voy a discutir la legitimidad de ningún gremio, ni de la UTA ni la de ustedes. Lo que sí me consta es que el 20 de mayo, cuando tuvimos este problema, el Ministerio de Trabajo de la Nación convocó a ambas partes, y me refiero a la UTA y a ustedes, y se levantó un acta y el problema se solucionó. Yo creo que tenemos que diferenciar las cuestiones. Vamos para el sexto día de paro. Vos decís que tienen de rehenes. A ver si cada uno asume la responsabilidad que tiene. Y vamos para el sexto día. Me parece lógico su reclamo, pero son los trabajadores los que sufren, van a perder presentismo, ponen en riesgo su fuente de trabajo. El ministro de Trabajo se preocupaba porque se había frenado la demanda. Son ustedes de eso, no los trabajadores. Una cosa, ¿a ustedes le da lo mismo quien pone la plata, si Cristina Kirchner o Mauricio Macri? A nosotros Metrovía, digamos, lo que nos importa es que haya satisfacción a los reclamos de los trabajadores y no solo a los de los trabajadores del subte, digo, a los que viajan cotidianamente. Bueno, por eso, venga de donde venga la plata. El problema no es que ponen la plata. Yo quiero decir dos cosas. Desde mi punto de vista, y por eso presenté un amparo, mientras toda esta discusión se repite y se repite, aunque yo tengo una posición tomada, lo único que me importa a mí en este momento es que el subte vuelva a funcionar sin detrimento de los derechos de los trabajadores, y eso es lo que planteé en el amparo. Creo que Macri tiene la llave para resolver dos puntos que son cruciales en esta coyuntura, más allá de que después discuta con la Nación
qué recursos, si recursos o no recursos. Si dicta la conciliación, se resuelve el tema. Discúlpeme. Las dos cosas que yo creo que deben hacer es, en primer lugar, en ejercicio del poder de policía laboral que tiene el gobierno de la ciudad, la subsecretaría de Trabajo tiene que convocar a la conciliación obligatoria porque los gremios ponen como condición un acuerdo salarial y de otros puntos que están muy claros, los tiene claro la empresa, los tienen claro los trabajadores, no hay discusión. Es un acuerdo que se arregla en 2 minutos si alguien obliga a la paritaria. Un paréntesis, ¿ustedes van a aceptar? Déjame terminar para que queden claros los dos conceptos. Una llave está en la Subsecretaría de Trabajo que depende del Ministerio de Desarrollo Económico. Y la otra llave está en que los fondos que el Gobierno Nacional se comprometió a depositar mes a mes, por un lado le entrega un subsidio directamente a Metrovías y por el otro lado deposita en una cuenta del Banco Nación, en un fideicomiso, del cual el beneficiario es el gobierno de la ciudad, y hay depositados 210 millones de pesos, vamos a decir la verdad, que la si no, firma es del Banco de la ciudad, La Nación deposita en una cuenta, deciden qué cuenta deposita. Discúlpeme, tengo los documentos mes a mes y los he aportado en la causa. Pregúntele al procurador de la ciudad porque está en... Entonces, en el amparo yo estoy pidiendo que la jueza se expida sobre el fondo de la cuestión. Mañana dijo que va a Mañana va a sacar una cautelar porque habida cuenta de que no se pudieron avenir y el gobierno de la ciudad no se hace cargo de nada, de la Nación, ni siquiera... ¿dónde está? Digo, porque es el titular del contrato. Mi demanda es contra el gobierno de la ciudad. A ver, mire, no podía ser otra nadie forma. discute. Metrovías le mandó una carta documento al gobierno de la ciudad porque dice que Macri se tiene que hacer cargo. Los metrodelegados y también UTA reclaman que el gobierno de la ciudad asuma la responsabilidad. La discusión accesoria... En la palabra de la UTA y de alguna parte del gremio que no lo dice. Yo estoy dispuesta, yo soy diputada de la ciudad, yo fui constituyente de la ciudad, yo defiendo la autonomía de la ciudad y defiendo el traspaso con los recursos. Yo soy la única que presentó un amparo. Discúlpeme, de los usuarios. Lee mi amparo. Te recuerdo que el sistema de transporte está no me recuerdes. Colapsado. Yo presenté... Venimos de un hecho lamentable con 51 muertos y 700 heridos. Perdóname, 11 muertos antes en el cruce de Artigas. Perdóname, García. El sistema de transporte está colapsado. La diputada de la ciudad, que presentó... y de Schiavi. Mira, este es el esquema, este es el sistema de transporte. Bueno, discúlpame. Después hablando de Ferreira. Si vas a decir, es el mismo esquema. No me vas a correr. Háganse cargo. No se es puede. El sistema colapsado. Me estás agrediendo. Y cuando tienen que resolver la cuestión y no cierran la caja. ¿Me permite, por favor? Yo estoy tratando de exponer un argumento. Yo también. Yo he puesto pruebas en un juicio que no va a terminar mañana. Mañana hay una medida cautelar y la jueza se saturó. Yo no dudo tu buena fe, lo que la jueza no va a poder resolver. ¿Qué quiere decir la medida cautelar? ¿Que la jueza va a dar la plata para el aumento? A ver, la cautelar la va a dictar la jueza y no yo, así que no tengo poderes adivinatorios. Yo he aportado elementos de juicio. La jueza va a dictar una medida porque el caos social lo requiere, que no va a violar seguramente porque no tiene competencia ni lo haría los derechos de los trabajadores, pero va a dictar alguna medida para tratar de desarmar esta situación. ¿Por qué le llamas a Tomás y le decís que dicte la conciliación? Discúlpeme. Yo trabajo sobre la base de los documentos que tengo. Buena voluntad para resolverlo. Yo tengo acá los documentos de base. Decía el ministro. Tengo acá los documentos de base que he aportado en la causa. Lo que tengo, ¿sabés qué donde es? el propio, es la sincera convicción de que García, ustedes no se quieren hacer terminar, cargo. Por favor. Mira, ¿cómo me haré cargo, García? ¿Cómo me haré cargo que recorrí línea por línea de subte? Con la mano y borran con el codo. Por cada una de las estaciones. El sistema está colapsado. Ustedes son los responsables. Hace 10 años que vienen entregando subsidios. Subsidios que nadie sabe dónde fueron a parar. Porque la eficiencia del sistema no va. Estamos hablando de los subtes de la ciudad, que ahora tenés la oportunidad, como oficialismo de la ciudad, de gestionar y de mejorar. En todo ámbito que podamos resolver la cuestión para los usuarios, lo vamos a hacer. Entonces, lo que no vamos a ser cómplices de un sistema hasta ahora corrupto, donde lo que se pone en juego a diario es la vida de los usuarios. Pensemos en los usuarios, en los que pierden los premios, en los que arriesgan su vida hoy. ¿Por qué no te haces cargo? El tren descarriló
2 veces en los Pero, últimos 2 a ver, días. García, ¿Dónde están los En medio de responsables? todo, a ver, en medio Tu de todo esto argumento están... es contradictorio, porque No si es está todo contradictorio. mal, te haces Pensá en cargo. los usuarios, pensá en los Porque usuarios. pienso en los usuarios, soy la diputada que presentó el amparo. A ver, vamos a tomar tu molino. un ¿Qué minuto agua de... para mi molino? Estoy tratando de desarmar esto. Llamá a tu madre y Recorrí decirle todas que las viste la líneas. conciliación obligatoria. Movilizaron la gendarmería la semana pasada. Hicieron conducir a los gendarmes los camiones del PF y no son capaces de levantar el teléfono y dictar una conciliación obligatoria. A ver, tenés una 6 días de paro. Tenés una No, vos tenés una confusión. jurídica. Vos tenés una A confusión. ver, vamos a escuchar lo de la Hay una carbonada. confusión jurídica Ustedes están en el importante. medio de todo este lío pero bárbaro, es de la pelea es política. evidente por qué no hay solución. Si estas son las formas que tienen de llegar a las soluciones, digo, porque acá se habla La forma es de ir a los la justicia. accidentes, Sí. se habla de la falta de mantenimiento, se habla de los asesinatos de los que luchan porque cambien las mismas condiciones que establecieron estos gobiernos, se habla de Mariano Ferreira, pero las condiciones que llevaron a la muerte de Mariano Ferreira todavía están vigentes, la UGOFE, que fue en parte responsable junto con la Unión Ferroviaria, todavía sigue actuando. Tiene razón. Todo eso no cambió, o sea, los discursos no le sirven a nadie, hay mucho doble discurso y se nota por qué no hay solución. Los trabajadores tenemos un reclamo, es el reclamo de la clase trabajadora, de los que viajan, de los que trabajamos. La empresa no puede estar al frente de la concesión, los gobiernos lo siguen manteniendo, le dan negocio. Rogio es el primer contratista de obra pública del gobierno de la Nación, tiene también negocios con el gobierno de la ciudad. O sea, si usted me pregunta a mí cuál es la solución, Metrovía se tiene que ir, tienen que abrirse los libros de contabilidad, ver dónde está el dinero que se llevó, volverlo a poner para que el subte funcione, para que se arregle. Obviamente tiene que ser reestatizado, pero para ponerlo bajo control de trabajadores y usuarios, porque con funcionarios así, con gobiernos así y con empresas como las que están, va a haber más muertos, va a haber muchos más accidentes. Nosotros no queremos eso. Tenemos nuestra paritaria, la queremos resolver, pero el reclamo de fondo no se termina. Mantenimiento, inversión, un subte que sea un servicio público para lo que los que lo utilizamos. A ver, los trabajadores y no un negocio para las empresas. Tenemos que ir cerrando ustedes sostienen. este tema porque tenemos un programa largo. Solamente- Para cerrar el tema de los subtes, porque después, antes de terminar, quiero hacer una pregunta del tema Banco Ciudad. Sí. Su minuto final para después escuchar a Lubertino. No, me parece que hay que poner esto en un esquema de racionalidad. Poner sobre todo el primer interés es la salud de los usuarios. Hoy lamento decir que es la salud de los usuarios, pero lamentablemente es así. Es la salud de los usuarios. Es la vida de los usuarios lo que está en juego. Nosotros no podemos ser cómplices de esto. Reitero, y no es un golpe bajo. Lo han sido Venimos de durante años. 51 muertos, 11 muertos hace poco. No podemos ser cómplices del sistema. Lo que estamos diciendo es que cada uno asuma las responsabilidades. Hay un marco de discusión paritaria. Señor Ministro de Trabajo, convoque y trate de llegar a un acuerdo. ¿Por qué el 20 de mayo lo pudo hacer y hoy, 2 meses después, no cambió ninguna norma y dice que no lo puede hacer? Ese es un tema. Y después darle cierto contexto, el gobierno nacional está en un esquema de ahogo financiero y quiere distribuir las responsabilidades que siempre le fueron propias en el resto de las jurisdicciones. Pasa en Córdoba. Hasta hace poco no podían cancelar los aguinaldos para los trabajadores en la provincia de Buenos Aires. Pasa en Córdoba con los reclamos previsionales. Digamos, no es un tema específicamente con la ciudad. En la ciudad, mientras tanto, retiran la Policía Federal. Mientras tanto, confiscan los bienes de los fondos del Banco Nación. Digo, es en ese contexto que se da. Porque si no parece que vamos a terminar creyendo el relato que algunos intentan sostener y que se da de bruces con la realidad. Su Yo cierre. pido, sí. En primer lugar, Macri fue el jefe de gobierno al que la gente votó porque iba a hacer 10 kilómetros de subte por año. Nos endeudó de esta manera, esto es lo que esta mañana se discutía en la Comisión de Presupuesto, a este punto de endeudamiento estamos llegando, y en este pico lo que nos prometía es que nos endeudábamos para hacer subtes. Entre tanto, firmó un acta en enero por la cual aceptaba esta transferencia que durante tantos años venimos reclamando para la Ciudad de Buenos Aires, que tiene recursos para asumir, como lo hacen el resto de las provincias, sus transportes propios locales. Esta posición es compartida no solo por el Frente para la Victoria, sino por todas las fuerzas de oposición de la Ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, después aumentó la tarifa un 127%, generando una situación ilegal, porque lo hizo sin audiencia pública, que además, aun cuando se retrae y desaparece del convenio que había firmado, no retrotrae, generando un déficit en la empresa y ahora encima no se hace cargo de nada. Nosotros estamos exigiendo en el amparo en defensa de los usuarios, donde hemos aportado todas las medidas que entendemos
y va a haber más pruebas porque Metrovías está exigiendo que el gobierno de la ciudad se haga cargo, los dos sindicatos están exigiendo que el gobierno de la ciudad ya está el se debate haga sobre cargo. todo. Terminamos con... Y quiero decirle que espero que realmente la cautelar de mañana de la jueza pueda poner por lo menos una medida de protección urgente para los usuarios y para los trabajadores y las medidas de seguridad que corresponden para que el servicio se restablezca, pero creo que no se gobierna por amparo, creo que se gobierna a partir de la... A ver, lo presento porque, termine porque no podemos seguir más. Quiero decirle que estamos gobernando a punta de amparo, porque si no, no habría vacantes en las escuelas, si no, no habría ambulancias. Porque sos parte del gobierno nacional, por eso estás gobernando. Por eso el gobierno nacional tiene que hacerse cargo. No habría García, tenemos que villas. terminar el debate, No por favor. soy la única diputada de la ciudad, ni la única fuerza política que está presentando amparos, porque los amparos han sido presentados por ONG y por todas las fuerzas políticas de oposición. Listo. Macri, lo que no le importa, no lo atiende. Lo único que atiende son las palabras, para terminar por el bloque que viene. Como trabajador, como delegado y como militante del PTS, queremos exigir y exigimos los trabajadores justicia por Mariano Ferreira. Muy bien, muchas gracias. 30 segundos. El Banco Ciudad va a perder los depósitos judiciales, media sanción de diputados y se viene la ley en el Senado. Una media sanción absolutamente bochornosa, ilegal, absolutamente ilegal. Pero al margen de eso, era lo que te decía, es un ejemplo más de cómo la nación pretende relacionarse con las provincias. En realidad es parte de un esquema de ahogo absoluto respecto de todos los gobiernos que le son opositores. El problema es que en el medio, el que sufre no es el gobierno de la ciudad, son aquellos que pueden solicitar los créditos hipotecarios que el Banco de Ciudad, son las pymes con las que financian el desarrollo de sus industrias. En el medio lo que hay que pensar, así como en este tema hablábamos de los usuarios, son en todas las personas, que no solamente eran los porteños, que podían tener la ilusión de llegar a su primera casa. Y que de esta forma lo que hacen es confiscar bienes, ¿sabe para qué? Para que después los despilfarren, porque va a subsidios no para inversión, va para cubrir los déficits, que es el gran problema que no quieren asumir. Bueno, muchas gracias a todos. Que Macri use Siempre estos argumentos cuando está... Te sacan la palabra Macri y te quedás sin política. Están privatizando... Te sacan la palabra Macri y te quedás sin política. Hablemos del Banco No se Ciudad. peleen, si quieren la tengo yo la última palabra. Invítennos a hablar del Banco Ciudad y de la política privatizadora de Sturzenegger en el Banco Ciudad. Responsabilidad a ustedes y a la empresa. Hasta las cuentas sueldos están privatizando en el María Banco José, Ciudad. La gente sabe. Quédate tranquila que la gente sabe y tiene que decidir dentro de poco. Bueno, no resuelve nada. Gracias por haber estado esta noche. Esperemos que mañana aparezca en La Plata, se pueda levantar el paro por el millón de personas. Fácil solución. El Muy bien. está, falta la voluntad. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ocupar de un escándalo después de la pausa, porque ya está Margarita Stolbizer, es la mujer que desató, mejor dicho, desató el escándalo, reveló el escándalo en torno a Chicone, esta empresa que el gobierno premió con la fabricación, con la impresión de billetes de 100 pesos, millones de billetes por unos 160 millones de pesos y que ahora le quita todo, la interviene, va a la expropiación y la lupa puesta sobre el vicepresidente